gracias por venir con el calorazo que hace dentro y fuera. Como sabéis, estamos en campaña, en pleno verano, pero en campaña electoral y ante unas elecciones muy, muy importantes. Estamos ante una bifurcación en el camino y el 23 de julio se decidirá si seguimos avanzando o retrocedemos. Si seguimos avanzando en derechos sobre nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestro pueblo, gure hizkuntza, o si volvemos hacia atrás a la censura, a las políticas que benefician a unos pocos a costa de la mayoría. Gaur, gurekin ditugu Del Pozueta eta Koldo Leo, EH Bilduko kongresurako eta senaturako Nafarroako zerrenda burua, arratsalde on guztioi. Bueno, hemos preparado este encuentro con la idea de que sea algo diferente a un mitin normal y corriente, un edital normal y corriente por variar y porque es algo más informal, más participativo. Hemos preparado unas preguntas nosotras, pero la idea es que después de esas preguntas, pues que todos y todas participemos, hagamos preguntas, reflexiones o digamos lo que nos parezca y así pues que se genere un diálogo entre todos y todas los que estamos aquí. Entonces, bueno, han pasado ya 4 años desde que diste el paso para presentarte como cabeza de lista de EH Bildu del Congreso de los Diputados. No sé si te acuerdas que en esa segunda ronda de las elecciones de la campaña electoral en la que conseguimos que salieses diputada, cuando viniste a Tudela habían hecho una pintada justo abajo de la calle que ponía Del Pozueta bruja. En Tutela te bautizaron como Zorriña. Las zorriñas eran mujeres feministas que reivindicaban la soberanía sobre sus cuerpos, sus vidas, que defendían y curaban a sus gentes, sus pueblos y defendían su lengua. Desde ahí, como mujer feminista de izquierdas, navarra, soberanista y euskaldun, ¿cómo has vivido estos casi 4 años en el Congreso de los Diputados? A nivel político y personal, porque lo personal es político. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? ¿Cuál ha sido el momento más duro también que más orgullosa ha hecho que te sintieras? ¿Cuántas preguntas te has Ya, hecho? lo que quieras. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, ¿cómo hemos vivido o cómo he vivido yo estos 3-4 años? También igual pondría o llevaría una pregunta que me hicieron ayer en una entrevista que me dijeron que pusiera una palabra a estos 4 años. Y para mí, yo dije oportunidad. Hemos tenido, Euskal Herria Bildu, hemos tenido la oportunidad de hacer en Madrid políticas diversas que han posibilitado que la gente viva mejor. Hemos posibilitado también ampliar en derechos, en libertades. Y eso es cierto que si nos ponemos luego a perfilar, siempre tenemos la idea de que se puede hacer más. Y por eso es importante además estar los 4 años con los que sean necesarios. Pero hemos tenido la oportunidad de dejar a la derecha a un lado, de que no esté en el gobierno. Hemos tenido la posibilidad de concretar en leyes, por decir algunas, la ley de memoria histórica. Hemos hecho que las pensiones no contributivas, que las pensiones mínimas pues, suban un 15%. Hemos tenido la posibilidad de que, por ejemplo, las leyes del sí es sí, las leyes sobre la salud sexual y reproductiva que posibilitaba que el derecho al aborto se hiciera sin ningún límite. Hemos tenido muchas posibilidades de llevar adelante esas leyes progresistas. Entonces, a mí me parece que, es como para estar contentos. ¿El momento más difícil? No te podría decir, porque ha habido momentos también que han sido muy desagradables. Han sido momentos en los que hemos visto a Vox, a la extrema derecha y al fascismo, allí mismo delante de lo que se supone que es la democracia, dándoles voz. Entonces, hemos escuchado también, como hemos visto durante estos 3-4 años, que se nos ha dicho barbaridades. Pero bueno, nosotras y nosotros sabemos para qué vamos a Madrid, sabemos cuál es el proyecto de Euskal Herria Bildu, y no con chulerías, sino con arrotas unas,
con orgullo hemos llevado adelante y hemos representado la voz de Nafarroa en Madrid. Así que eso me ha posibilitado, la verdad, que mucho orgullo. Y espero que en estos próximos 4 años volver a ser la voz de esa Navarra que no se rinde y de esa Navarra de izquierdas, euskaltzale, feminista y soberanista. Así que este es el reto que tenemos. No sé si he respondido todo lo que me has dicho. Bueno, Pablo, alcalde de Lizarra durante 2 legislaturas, cuando parecía que te jubilabas, ahora va y resulta que te proponen de cabeza de lista para que seas senador. Supongo que tuviste que pensarlo, sopesarlo. ¿Qué te llevó a aceptar? ¿Desde dónde afrontas este nuevo reto? Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko guzti etortzeagatik. Es una gozada ver la sala tan llena en este día, pero agradeceros que vengáis a escucharnos y a compartir este ratico que va a ser bueno para... Ya veo que estamos motivados y motivadas. Ya veo que estamos motivados y motivadas, pero es bueno que compartamos estos ratos y que nos motivemos un poquito más, porque ahora nos queda también motivar a quienes tenemos alrededor. Me preguntabas, yo veía que me veía jubilado, bueno, no exactamente, porque iba tercero en la lista al ayuntamiento y por lo tanto mi compromiso con el proyecto político de Euskal Herria Bildu en Lizarra seguía. Me dijeron para volver a encabezar la lista al ayuntamiento. Yo soy de los que piensan que hay fases, que hay ciclos, que una vez que ya se acaban, pues hay que dejar paso a nuevas generaciones. En el caso de Lizarra hay gente joven, sobre todo Mikel, con mucha fuerza y con ganas, que había que dejarle pasar. Y yo me hacía un poco a un lado pues, para seguir trabajando, para seguir empujando de otra manera, como hacemos los militantes, las militantes en todos los pueblos, ¿no? No es solo estar en los ayuntamientos, es estar en la calle, en los colectivos, poniendo carteles, todo. Entonces yo ya desde ese punto de partida, de seguir implicado, sí que es verdad que ya quería ir volviendo a la enseñanza, que es lo mío. Yo soy maestro de educación primaria. Bueno, ya estaba pensando en eso, ¿no? Y de repente, pues, Pedro Sánchez nos sorprende a todo el mundo con una convocatoria express de elecciones que mueve toda una maquinaria rápidamente y bueno, la mesa política de Nafarroa me propuso encabezar la lista al Senado y desde esa militancia que yo tengo y ese amor por un proyecto político en el que creo y en el que confío, pues bueno, me lo tomo como primero un orgullo, ¿no?, de que piensen en mí y segundo de que, bueno, que creo que puedo aportar, ¿no?, y que estaba con fuerzas, así que dije que sí y a pelear esa opción de conseguir por primera vez una representación en el Senado de Euskal Herria Bildu por Navarra y ya os lo adelanto que está más cerca de lo que parece. Lo conseguiremos. Bueno, Bel, después de todo este trabajo realizado, todo lo logrado, ¿qué te nos ha quedado en el tintero ya hablando de políticas concretas o de cuestiones concretas? Desde H. Bildu, ¿a qué vamos a Madrid? Sobre todo, o sea, como H. Bildu en general, pero tú como Bel, ¿qué espinitas te quedó clavada a ti? ¿Qué retos tenemos? Decimos que como H. Bildu vamos a Madrid a parar a la derecha, pero también a seguir profundizando en derechos para las mujeres, para los y las trabajadoras, para el colectivo LGTBIQ, para las personas migrantes. ¿Cuáles son las prioridades? Y por lo que has visto y vivido durante estos años en Madrid, ¿cuáles crees que son las mayores dificultades para seguir avanzando? ¿Y dónde es necesario ser más fuerte? Un montón de preguntas. ¡Ostras! Bueno, a ver, a mí me parece que una de las leyes que se nos han quedado ahí que van a ser de las prioridades de Euskal Herria Bildu, la ley Mordaza. La ley Mordaza nos han querido vender algunos partidos que ha sido responsabilidad de Euskal Herria Bildu
el que no haya salido adelante la derogación de algunos capítulos o puntos que son lesivos. Pero si vemos en general lo que se quedaba de esa ley, mirando claramente los puntos que se quedaban, por ejemplo, la utilización de las pelotas de goma, que ha conllevado Cabacas y mucha gente más. El otro día estábamos, por ejemplo, con Miquel Zudaire, que era una de las personas que había recibido un pelotazo y había perdido un ojo. Pero aquí en Nafarroa y en Euskal Herria tenemos muchos casos para contar y todavía existe esa posibilidad. Esta ley también estaba posibilitando la entrega en caliente de las personas migrantes, que es una de las prácticas más comunes que las estamos viendo también en el Bidasoa. También en Marruecos, también en la frontera de Ceuta y Melilla, pero aquí también en nuestro país se están utilizando esas prácticas. También el atentado contra la autoridad, que es uno de los puntos que se está utilizando y se ha utilizado mucho para ir contra las personas que o bien ejercen su derecho de reunión, derecho de manifestación, lo que es también el derecho a la libertad de expresión. Aquí en Nafarroa, por la utilización o la aplicación de ese capítulo, se han multado a muchísima gente, joven, no tan joven, pero en muchas situaciones. Y esos puntos, por ejemplo, seguían en la ley. Entonces no podíamos permitir mantener esa ley de esa manera. Y por eso es uno de los retos que en los próximos 4 años vamos a seguir en ello. Por ejemplo, también con la ley de memoria, dijimos que no era la ley de memoria que nosotros queríamos. Veíamos que había avances en cuanto a, por ejemplo, conseguimos con la aprobación que el fuerte de San Cristóbal fuera reconocido como lugar de memoria, que era algo muy demandado por el movimiento memorialista. Hemos conseguido también que las víctimas sean reconocidas no hasta 1977, sino hasta 1983, pero también sabemos, y además hoy siendo 18 de julio, también sabemos que a lo largo de la historia de Euskal Herria y de la historia de Nafarroa hay muchos momentos en los que se han producido víctimas y que si ponemos el límite de 1983 no van a ser reconocidas. Personas torturadas, personas víctimas de la violencia de Estado, personas víctimas también de la ultraderecha. Entonces, vemos necesario que hay que afianzar, profundizar en esa ley. Con respecto a lo que son los planteamientos feministas, que aunque sea un hecho transversal que tiene que estar reconocido en todas las leyes, es cierto que el Ministerio de Igualdad podemos decir que hemos compartido las leyes que se han hecho, compartimos el planteamiento y que Euskal Herria Bildu ha sido parte. Ha habido leyes que se han utilizado por parte de la derecha mediática que incluso han confundido a mucha gente, incluso a nuestra propia gente. Os puedo decir que, por ejemplo, con la ley Sí es Sí, desde Euskal Herria Bildu podemos decir que es una buena ley, que aporta herramientas a que las personas que sufren la violencia machista tengan asesoramiento, tengan atención y tengan un reconocimiento tanto las mujeres como sus hijos e hijas, que hay, si vemos también, hay muchos chavales y chavalas que son víctimas de esa violencia sexista. Y con respecto a la ley trans también se ha trasladado la idea de que, sobre todo, de que quitan derechos a las mujeres. Desde Euskal Herria Bildu decimos que todo lo que sea aumentar derechos para todos y para todas, vamos a estar ahí y no dar ningún paso atrás. Pensamos que con las leyes que hemos aprobado hemos dado pasos hacia adelante y el reto es seguir dando pasos hacia adelante. Y para eso tenemos que tener una buena representación, sin o duda, igual o mayor para servir presidente. Necesitamos una Euskal Herria Bildu todavía más fuerte. Yo comentaba que hace 4 años comenzamos con la ola de la esperanza de Euskal Herria Bildu. Entramos en Madrid el 28 de mayo. Hemos seguido con esa ola de la esperanza, esa ola verde de Euskal Herria Bildu,
Y esta semana, estos 4 días que tenemos todavía para poder hablar con la gente, tenemos que conseguir el tsunami de Euskal Herria Bildu. Y se está viendo, además, yo pienso, y os lo digo no para quedar bien, no por ser políticamente correcta, que en Tudela tengamos esto con el día que hace hoy y que en un lugar tan apartado decir yo voy, esto muestra que hay fortaleza, que hay ilusión y me parece que esto es una muestra de lo que viene el domingo, sin duda. Yo creo que se palpa. Bueno, Koldo, yo tengo 2 preguntas más, así que ir pensando qué preguntas queréis hacer o qué reflexiones, ¿vale? Koldo, el Senado la verdad es que es un marco bastante desconocido para la mayoría de la gente, no le prestamos demasiada atención, es algo real, está ahí, pero la población en general no sabemos muy bien qué se hace, para qué sirve, sé que has estado investigando, que has estado estudiando cómo funciona, qué se hace. Entonces, a partir de ahí, ¿por qué es importante que H. Bildu tenga la mayor representación posible en el Senado? ¿Qué retos tenemos desde Nafarroa en el Senado y a qué vamos? Pues como has dicho, efectivamente yo también he estado investigando. De hecho, ayer en una entrevista me preguntaban bueno, que hay voces que hablan de que igual habría que suprimir el Senado. A mí me parece, bueno, hay que decidir en el Estado qué quieren hacer con el Senado. Nosotros de momento es una Cámara que tiene una función, importante, que como bien dices, la desconocemos, pero es un lugar en el que está representada, valga la redundancia, la representación territorial del Estado, es decir, que allá está la voz de Navarra, allá va la voz de Navarra a defender los temas que incumben a Navarra. Allá también se aprueban los tratados internacionales que el Estado pueda secundar a muchos niveles, ¿no? Y no es lo mismo que haya una mayoría progresista en el Senado o que haya una mayoría de derechas, porque no es lo mismo hacer un tratado, por ejemplo, en cuanto al cambio climático. Pues lógicamente, si hay una mayoría en el Senado más progresista y más favorable o a ser más valientes en la lucha contra la emergencia climática, pues le sale un tipo de declaración mucho más valiente también. Allá en el Senado se defiende el autogobierno de Navarra, se trata el convenio económico que tenemos, se presentan mociones como un ayuntamiento. Al final, yo a veces suelo hacer un poco comparativa con los ayuntamientos, ¿no? Puedes presentar una moción para tratar algún tema concreto de una zona de Navarra y llevarla al Senado para buscar apoyos que igual en otras zonas del Estado pues van a tener problemáticas similares, ¿no? Como poner, por ejemplo, mugas o cortapisas a la explotación de parques eólicos. Acabo de ocurrir este tema, ¿no? Quiero decir con esto que en el Senado, pues bueno, se hacen cosas importantes y que, como digo, cuanto mayor sea la voz progresista, mayor sea la voz de izquierda, mayor sea la voz feminista, etcétera, 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 en el Senado también, pues lógicamente las leyes que pasan por ahí, esta es otra de las funciones importantes que le he dicho que tiene el Senado, y es que el Congreso de los Diputados puede hacer un proyecto de ley, pero lo pasa al Senado y es el Senado el que tiene que dar el último visto para darle su aprobación, y puede incluso plantear un veto completo a la ley y devolverlo al Congreso. Luego ya el Congreso también, digamos que tiene también sus mecanismos para evitar que se tenga que rehacer todo. Pero bueno, sí que es importante que haya una mayoría también plural en el Senado, y por lo tanto es importante que cuando vayamos el 23 de julio a votar, pues no nos quedemos con esa sensación que queda, ¿no? De decir, bueno, o sea, el Congreso sí, pero el Senado, como no sé lo que se hace, pues bueno, se hacen cosas y es importante que estemos ahí, así que el 23 hay que ir con las 2 papeletitas a las urnas. Tachando las casillitas. Y tachando las casillitas. Hombre, tachaditas,
3, no tachemos más de 3. Voy a decir algo importante que a veces hay confusión en cuanto a las votaciones al Senado. Como sabéis, son las de color sepia. Ahí aparecen 3 nombres por candidatura y se puede votar hasta 3 nombres, ¿vale? ¿Qué os voy a decir? Los 3 de H. Bildu, los votamos. Pero hay gente que igual dice también, joder, pero mira, que se sienta esta que es amiga mía, le voy a dar el voto también. Y aparte de las 3 de H. Bildu, le vota también a la de otro partido porque la conoce. Pues eso es un voto. Entonces, vamos a tener cuidado, vamos a señalar las 3 de H. Bildu y nada más. Y lo dejamos en las urnas para que el 23 de julio consigamos por primera vez, como he dicho antes, representación de H. Bildu al Senado. Vale, gran aclaración, importante aclaración. Bueno, y ya por último, mi última pregunta, Bel, bueno, creo que todas y todos somos conscientes de lo que nos jugamos en estas elecciones y de lo importante que es votar. Nos estamos jugando un grandísimo retroceso en nuestros derechos y Bel, bueno, y Koldo también, a los dos, puede ser para los dos esta pregunta, ¿cómo llegamos a la gente? ¿Cómo hacemos ver a la gente, cada uno de nosotros y nosotras que estamos aquí, lo que nos estamos jugando? ¿Qué podemos hacer desde Nafarroa, desde la Ribera aquí cuando salgamos por la puerta? ¿Por qué hay que votar a EH? Bueno, yo diría, primero diría, si conseguimos a las 56.000 votos en las elecciones anteriores, que hubo mucha gente que nos votó utilizando lo que se llama el voto útil. Anteriormente habían optado por otras formaciones, pero fueron conscientes de que la única opción para que la Navarra rebelde, feminista euskaltzale diversa, llegase a Madrid era Euskal Herria Bildu. Y ahora nos encontramos con la misma tesitura. No hay otra opción. Entonces, a mí me parece que es importante votar con la cabeza, votar con el corazón, pero esta vez, sin olvidar el corazón, hay que darle más fuerza a la cabeza. Esta vez sí. Entonces, es importante ver la importancia de lo que nos jugamos y por eso me parece importante poner la idea de que esta vez nos jugamos totalmente. Y luego es importante también mostrar que tenemos que ser más fuertes, que una Euskal Herria Bildu más fuerte va a posibilitar más opciones en Madrid. Entonces, las razones son muchas. El otro día Arnaldo Tegui en Lizarra dijo que puede haber mucha gente que no esté al 100% con Euskal Herria Bildu y puede votar a Euskal Herria Bildu. Hay gente que está al 60% con Euskal Herria Bildu y no comparte el 40%, pero es el 60% porque somos de izquierdas, porque defendemos los derechos de los navarros y las navarras y hemos mostrado además la seriedad para trabajar estos 4 años. Igual no es soberanista, pero con lo que ha visto con el trabajo en Madrid dice, yo les voy a votar a estos. O puede haber gente que diga, mira, yo soy feminista, he visto cómo han compartido, cómo han apoyado la política feminista durante estos 4 años, el compromiso que han tenido, y soy o no soy soberanista. Y estamos en que comparte pues igual el 70% con Euskal Herria Bildu y ha votado Euskal Herria Bildu. Y hay gente que dice, mira, yo de toda la vida, yo con Euskal Herria Bildu, el 100%, y se va a volver a reafirmar y va a votar Euskal Herria Bildu. Hay muchísimas razones para votar a Euskal Herria Bildu. Y sobre todo, vuelvo a decir, votar con cabeza. Entonces, nos va a tocar hacer esa pedagogía política durante estos 4 o 5 días. Hablar con la gente y no obligar o no poner contra la pared, sino que dando razones, explicar por qué somos la única opción para llevar a la Navarra rebelde a Madrid. Si quieres añadir algo de esto. Muy poquito, que lo ha explicado de maravilla él, ¿no? Pero bueno, también recordar
que ya lo ha dicho ella en una intervención anterior, pero que una representación fuerte de Euskal Herria Bildu en Madrid obliga al PSOE a ir más a la izquierda de lo que sería capaz de ir. Y eso es importante porque podemos caer muchas veces en la complacencia de, bueno, pero ya está. No, tenemos que tener más fuerza. Cuanto más fuerte sea Euskal Herria Bildu en Madrid, más podremos obligar al PSOE a girar a su izquierda y más fuerza tendremos para pelear otra cuestión que también tenemos que pelear y mucho en Madrid, que son nuestros derechos nacionales y nuestro derecho a decidir cómo nos queremos conformar en el futuro. Y eso se consigue siendo fuertes en Madrid, teniendo representación, yo vendo también mi moto, también en el Senado y, como ha dicho Bel, convenciendo a la gente con las razones, que tenemos muchas para convencer a esa gente que pueda estar en duda de que este próximo 23 de julio la única opción en Nafarroa para hacer políticas más de izquierdas y defender pues, esa Navarra plural, euskaltzale, feminista y antifascista que representa EH Bildu, la única opción es el voto euskaltzale. Sí, yo, por cerrar también y daros paso a vosotras y vosotros, el otro día hablando con una amiga sobre esto de votar, que no ha sido nuestra votante nunca hasta ahora, y me dijo, sí, yo al final he entendido que en Nafarroa el voto de izquierda, o sea, no tiene sentido no votar, siendo de izquierdas, no tiene sentido no votar a EH Bildu porque el voto útil es EH Bildu y esta vez, por primera vez, nos ha votado. Y entonces, o sea, me gustó mucho que la gente se está dando cuenta de que en Nafarroa no tiene sentido, o sea, el voto de izquierdas feminista es EH Bildu y no tiene sentido votar a otra opción que no sea EH Bildu porque es el voto útil, básicamente. Así que bueno, después de esto, reflexiones, preguntas, no sé, el voto se puso con cabeza y con corazón, y no diría también que con las vísceras, porque el voto a EH Bildu es el que más le duele, está clarísimo. Hay otros votos que pueden ser de izquierdas o que pueden ser abertzales, pero no les duele tanto. Entonces han unido en la comunidad vasca, en Nafarroa, en Iruña, lo tenemos claro, para quitarle a EH Bildu representación. Pues se han unido pues, el PP, se ha unido el PSOE, se ha unido el PNV y se han unido todos los demás. ¿Quién es el único que no quieren que esté? Pues que no esté Euskal Herria Bildu. Pero bueno, la pregunta a Racoto, que en estas elecciones Euskal Herria Bildu va al Senado en coalición con Esquerra Republicana de Cataluña. Comenta un poco el porqué y qué puede suponer esto. Bueno, estoy repitiendo estos días algo que puede parecer una obviedad, pero que me gusta decirlo, ¿no? Somos dos naciones y lo que queremos hacer es un único grupo de trabajo en Madrid para defender nuestros derechos nacionales. Al final, en lo práctico que es a la hora de votar al Senado en estas elecciones, al final vamos a estar votando a Euskal Herria Bildu y a las personas que presenta Euskal Herria Bildu. Vamos con un nombre que es Independencia Ezkerretik, que es el nombre que hemos asumido en coalición, pero realmente estamos votando aquí a Euskal Herria Bildu. Lo que hacemos es un equipo para en Madrid tener, digamos, más asegurada poder abrir unas puertas, poder trabajar en equipo para presentar cosas conjuntamente, para tener más fuerza, para tener más voz, más tiempo de intervenciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante que vayamos consiguiendo este tipo de alianzas. Yo creo que no deberíamos, vuelvo a lo de antes, conformarnos con esto. Ahora mismo vamos con ERC porque en Madrid en estos últimos 4 años han tenido una relación buenísima con ellos y ellas, han trabajado muchísimas cosas conjuntamente, vamos en coalición con ERC, pero yo creo que deberíamos aspirar a que todas las fuerzas de izquierda, soberanistas del Estado, también las gallegas, en un momento dado lleguemos a conformar también coaliciones mucho más amplias. Yo creo que tenemos diferentes espacios en los que tenemos que trabajar.
a nivel local, a nivel aquí en Euskal Herria, desde luego tenemos que conseguir acuerdos amplios, pero a nivel del Estado tenemos que conseguir también acuerdos amplios con esos pueblos sin Estado dentro del propio Estado, ¿no? Yo creo que este es un primer paso positivo que suma y que, bueno, es como digo, un primer paso para seguir más adelante. Aparte de las elecciones en Navarra, salió otro de Focus, que había otra. Si tenéis datos que sea fiable lo del PP2 y un PN que se quede fuera y Sumar se quede fuera. Parece un poco extraño. No tenemos datos por nuestra parte. Las forales irán mirar para al revés, si yo pago un PN de la Sí. derecha. Hombre, lo Ahora sí que... me extraña que se lleve un PP de la derecha en Navarra. Un PN se quede fuera. Sí, la reflexión que haces tú también es una reflexión que a nivel personal entre nosotras y nosotros también hemos hecho. Que después de tener 90.000 votos UPN, por mucho que la gente piense en clave estatal y piense que votar a Feijóo es votar el mismo proyecto que tiene UPN, podríamos decir que sí, pero bueno, vemos que por mucho que perdiera es difícil que pierda los 90.000, incluso perdiendo 40.000 sacarían uno también. Datos no tenéis. No tenemos datos, no podemos compartir, ya podría. Sumar también se queda fuera. Sí, sí. Quisiera preguntarle a ver, vamos a ver, desde antes incluso de la campaña electoral de las municipales, tanto el PP como el PSOE han ido al fondo del bipartidismo, como están haciéndolo ahora. Entonces, en los rincones del Congreso, la izquierda del PSOE, os habéis planteado, habéis comentado, en el caso del que el PSOE vea alguna escapatoria para que pacte con el PP. ¿Habéis comentado algo? Porque del PSOE yo particularmente no me fío absolutamente nada. Bueno, podríamos decir que hay, igual no compartir, que hay tres escenarios. Uno puede ser que gane PP Vox y tendríamos entonces ahí ya pues una política, pues tendríamos que cambiar, desde luego que defendiendo nuestros derechos, defendiendo nuestros planteamientos, nuestro proyecto, pero sí que nos llevaría quizás a una política más de confrontación. Que gane el PP, quizás podría buscar un PSOE, quizás es una opción, ahí también nos tendríamos que mover de una manera diferente y a ver cómo, que tampoco yo ahora no puedo decir que esté definido ni puedo adelantar nada. Y otro sería que gane el PSOE con Sumar, pero que nos necesite, que eso también es lo que vemos más probable, o al menos lo que quisiéramos. ¿Sí? Y entonces ahí volveríamos a ser determinantes, tendríamos que ver si es necesaria una abstención o es necesario un sí. Entonces, se crean muchos marcos, muchos escenarios en los que en función de una cosa u otra hay que tomar decisiones. Nuestro planteamiento, lo que estamos repitiendo estos días es que en un kit van dos historias. Por una parte es no dejar a la derecha gobernar, como hicimos en nuestra abstención, y por otra también asegurar políticas progresistas que avancen en derechos y en libertades. Porque ¿de qué sirve un PSOE que no se atreve a llevar adelante políticas progresistas o a crear un gobierno de progreso? Y es cierto que no hay que fiarse del PSOE por toda su trayectoria histórica, pero bueno, ahora durante estos 3 años y medio en los que hemos estado en algunos momentos dando nuestro voto a las políticas que se han planteado, cuando hemos llegado a pactos, también podemos decir que la mayoría de los casos los ha cumplido. Es cierto que empezamos una legislatura cuando llegamos al pacto de la reforma laboral, que lo celebramos a la
las 8:30 de la tarde con champán y a las 9:15 ya estábamos apareciendo y al PSOE diciendo ¡ay, que no era lo que habíamos dicho! Pero de eso también aprendimos. Hemos seguido aprendiendo mucho también de cómo hay que trabajar con el PSOE y cómo hay que llegar a asegurar que lo que se pacta se cumple. Y que también ellos han visto que la palabra de Euskal Herria Bildu es una palabra a la que hay que creer porque cumplimos. Esta frase que decimos que cumplimos lo que decimos y hacemos lo que cumplimos, ¿no? Pues está ahí y es evidente. Y en Madrid también están entendiendo eso. Entonces veremos, no tenemos la bola, pero es cierto que hay que ir adelantando y proyectando. Y siempre una Euskal Herria Bildu fuerte, sea el escenario cualquiera, va a ser importante eso, que aparezcamos como una Euskal Herria Bildu fuerte. Yo quería preguntar sobre el objetivo LGTBI y el movimiento feminista, que sobre todo desde que Vox tiene más fuerza y ahorita que el PP está blanqueándolo y se está quitando la careta, están saliendo o están haciendo públicos que quieren quitar como muchos derechos que afectarían en este caso al colectivo LGTB y también de alguna manera al feminismo porque muchas cosas son transversales, ¿no? Entonces, primero, ¿qué lectura hacen ustedes de todos estos mensajes de odio que están diciendo ella abiertamente y que están afectando sobre todo al colectivo LGTB o a lo normativo en este caso? ¿Y cómo creen que se le hace frente? Y yo así a nivel personal también, ¿creen que en verdad lo que dicen, o sea, yo no sé si lo están diciendo como por intentar uno ganarse al otro, intentar como que Vox, como que Vox sí que le haga caso al PP, o creen que en verdad ustedes que han estado ahí serían capaces de echar para atrás derechos tan fundamentales y que, o sea, no sé en verdad si serían capaces, que me parece una porrada. Bueno, como se suele decir, los derechos cuestan conseguirlos, ¿no? Cuestan mucho, hemos visto estos 4 años como hemos estado, ¿no? con el tema de los derechos LGTBI+, y rápidamente se pueden perder, por desgracia. Y si son capaces, sí, yo creo que son capaces y hemos alucinado porque muchas veces no creíamos lo que estábamos escuchando en los plenos del Congreso de los Diputados. Con respecto a las libertades, con respecto a la igualdad, con respecto a la violencia machista, con respecto a la violencia de la sexualidad de una manera diversa. Pues sí lo creo. Entonces, me llama la atención que todavía haya personas que les vote, siendo mujeres, siendo personas que comparten su sexualidad con personas de su mismo sexo, que creen en la diversidad sexual. Pero es posible. Y, por ejemplo, cuando comenzamos la legislatura, tuvimos la oportunidad ya de empezar a ver el tema del PIN parental, cómo querían legislar para que las familias controlaran si se daba educación sexual o no a los chavales y a las chavalas, qué tipo de educación sexual, qué tipo de familias. Ya se iban encarrilando y iban extendiendo un argumentario y un relato que ha cuajado muchísimo en la gente. Han cuestionado lo que es el feminismo e incluso han dividido al feminismo, lo han logrado. Y esto no es casualidad en el Estado español, sino que viene también la parte de, en Estados Unidos lo hemos visto con Trump y luego lo estamos viendo en Europa. La división del feminismo no es casual que en los años 80-90, cuando el feminismo también levantó la voz y se consiguieron grandes avances, por parte de Thatcher, Reagan y todo el movimiento conservador, volvieron a generar los debates que se están dando actualmente. Los debates que se están dando actualmente del feminismo no son nuevos. Hace 30 años también se estaban dando estos debates, 30, 40 años. Entonces, dividir y vencerás se está planteando en el feminismo. Y con respecto, también quisiera llamar la atención
que el propio PSOE les ha comprado el escenario y los argumentos a la derecha, a PP Vox. Y lo único que ha hecho ha sido reafirmar ese relato. Cuando Sánchez sale diciendo que hay feminismos que molestan a los hombres entre 40 y 50 años, que las feministas tendríamos que ser un poco más suaves y que el feminismo pues que no tendría que ser tan extremo, empieza a poner niveles de feminismo apto y no apto, y empieza a cuestionar lo que es la lucha feminista. Eso es peligrosísimo, eso es legitimar que hay feminismo bueno y malo, y es el legitimar que cuando decimos que hay que defender los derechos de todas las personas en todos los momentos y que las mujeres somos sujetos de nuestra vida, es cuestionar eso. Entonces, el PSOE ha metido la pata, pero bien metida también a la hora de entrar en el relato de la derecha. Y no sé, yo pienso que tenemos muy claro por dónde tenemos que ir, tenemos que avanzar en derechos, tenemos que cuidarnos mucho, no perder los que hemos ganado y tenemos que ir a por más. Yo creo que tenemos que ir a por más en las instituciones y también en la calle. O sea, creo que esa división del feminismo se está viendo también en los movimientos feministas y que es algo que no nos podemos permitir ahora mismo y que es momento de juntarnos para hacer frente a todo esto y no permitir que nos dividen. Un tema, claro, un tema de derechos, en este caso de derechos lingüísticos, es el tema del euskera. Aunque es un tema, bueno, por ejemplo, una parroquia ya que son unas generales, pero bueno, por lo menos porque el tema da a la opinión. Creo que Euskal Herria Bildu firmó un acuerdo con el PSOE para que ETV3 se viera en toda Nafarroa. Y a día de hoy no se cumple, y es un tema que periódicamente se sacan, son pancartas en Iruña, y bien grandes. Entonces, ¿cómo va el tema? Por lo menos porque eso es, digo, por lo menos lo saco a colación, ¿no? Ya sé que estarán en ello, pero bueno, que dependen de Euskal Herria Bildu, que se le puedan susto Bueno, en Madrid, en los presupuestos del 2021, quiero acordarme, entre las partidas y entre los compromisos, que ya hemos dicho que la mayoría se han cumplido, pero es cierto que se ha quedado sin cumplir. Y además, bueno, coincidencia o no, la zona vascófona es la que no tiene posibilidad de que los chavales y chavalas vean los dibujos animados y todo lo que es la programación infantil en euskera. Casualidades en esta vida ya hay pocas. Y luego nos están diciendo que técnicamente, y nos dan informes, es imposible, al menos ahora, que eso se haga. Que hay dificultades técnicas y ya os digo que nos dan informes. Pero también, y esta es una reflexión mía, el PSN, cómo ha jugado con el euskera en Nafarroa y cómo está utilizando también como arma de confrontación y cómo ha alimentado a un monstruo y la utilización del propio euskera como arma arrojadiza de confrontación por parte del PSN, yo pienso que también hay parte. Por nuestra parte, bueno, no lo tenemos olvidado, porque este año también en los presupuestos hemos dicho, vale, esto, pero falta porque esto se cumpla. Y está ahí. No puedo decir más porque no hay más. Al hilo de esto, una petición podría ser quitar a Jimeno de consejero. Una primera. Mira, y hay que buscar algo claro, es que también es cierto, y además ha llamado la atención, diferentes partidas presupuestarias que se aprobamos para Gures Circúa, que es no sé si ha llegado hasta para la Ribera, no, pues es un circo que se hace todo en euskera y la verdad que ha tenido un seguimiento y mucho, jarraipen no las hacen nada, y
Es el único circo en euskera que hay, entonces se aprobó una partida para Gures Circua. Se aprobaron también para la ley de audiovisuales también otra partida para la creación de audiovisuales en euskera, y también se aprobó otra partida aquí para Nafarroa con el tema de la Irunedi, para que en la zona de no me sale ahora, sí, pero quien está realizando una excavación para Danzadi en concreto para la zona de Irunedi, que es más, el gobierno de Navarra intentó coger esa partida para llevarla para otros objetivos, y desde el Valle de Aranguren, desde el ayuntamiento, tienen muy claro, el concejo, que eso se tiene que invertir en la zona de Irunedi. Van a hacer, para que se lleve a cabo la explotación de una manera apta, sin que haya invasión del turismo, y para que se hagan las cosas bien. Y eso también se ha conseguido en Madrid. Y eso también poca gente sabe. Yo con este tema me vais a permitir, aparte de lo que podamos conseguir en Madrid, que cumplan o no cumplan con lo que se acuerda en este caso con el PSOE, es muy importante que sigamos también movilizando la calle como lo estamos haciendo. Y yo quiero poner en valor, ya que estamos aquí hoy en Tudela, con el mundo del fútbol, la labor que se está haciendo con Unión Tudela. O sea, ese tipo de iniciativas. Gures Circua es un circo en euskera, el único circo en euskera que se ha conseguido un apoyo porque se ha trabajado muchísimo y porque lo vemos muy interesante. Tan interesante como lo que se está haciendo con Unión Tudela y lo que se está moviendo en toda esta zona, la normalización del euskera. Os quiero animar a que sigáis empujando, porque a nosotros y nosotras, al final, yo ya hablo como si estuviera ya en Madrid. A nosotros y nosotras nos empujáis vosotros y vosotras. Iniciativas como Unión Tudela me parecen súper interesantes para poder conseguir más y poder ponerlo como ejemplo. Y quería poner, aparte de que me gustaría tener una camiseta, no sé, donde se compran, si se puede, quiero comprar una camiseta de Unión Tudela. Y animaros a seguir por ahí y empujar, porque es muy importante, sobre todo en zonas como esta, que surjan iniciativas así y que tengan el apoyo y que vayan creciendo para llegar hasta Madrid, incluso a que podamos ayudar también a ellas. Apuntado queda. Nice. Pancho. Quería preguntarte sobre el tema del polígono de las Bardenas. El tema del polígono de las Bardenas pues está claramente con el Ministerio de Defensa totalmente puesto en que para nada lo van a dejar. Nosotros, pienso yo que fue el año pasado, en junio, hicimos una interpelación, que eso posibilitó luego un debate de moción, y la ministra de Defensa, la Margarita Robles, pues se mostró con una soberbia clara, y además, bueno, pues nos dijo que los pueblos como González, todo lo que recibía, que hoy por hoy estaban muy a gusto con esa paguita, y que a ver si va a ser Euskal Herria Bildu quien les iba a quitar. Entonces yo pienso que tenemos que seguir ahí, sin duda, pero vemos también cómo condiciona esa guerra que tenemos aquí, muy cerca, y que los propios aviones, pues todas las prácticas y todo, cómo va a ser uno de los campos de tiro más importantes de Europa. Entonces, sin duda que no es algo a olvidar, sin duda que es algo a seguir, pero los propios, Cerdán, recuerdo en el debate, el propio PSN y la derecha y el PSOE, pues se quisieron reír un poco, como diciendo, este es el eterno
tema que traéis siempre, pero si no quieren ni vuestra gente os apoya. Pero bueno, yo pienso que también aquí es cuando se habla de esa famosa pedagogía política, hay que trabajar mucho en los pueblos, en los propios pueblos congonzantes, que bueno, es cierto que les viene un dinero que luego lo utilizan para cosas que vienen bien a los pueblos, pero al final los compran y hay que tener esa conciencia de los compran. Es entendible también que cuando viene dices, oh, pero bueno. Pues creo que, bueno, si alguien quiere preguntar algo más... Qué pena que no nos hemos traído una caja de cervezas, la verdad, porque os habéis merecido por allá atrás una de espera, por allá atrás, más cerca. Bueno, a ver, hemos visto datos principales que ha bajado. Ahí. ¿Creéis que se va a volver a recibir el Estado? Fíjate, tú me dices esto ha ocurrido aquí en Tudela. Y yo que vengo de Alsasua, hemos hecho un poco, hemos mirado y hemos visto que el voto entre 40 y 50 es el voto que más ha bajado. Entonces, habría que hacer un estudio realmente significativo, pueblo por pueblo, y ver, es cierto que esta situación en la que estamos viviendo y esta expresión también de la política como algo sin valor, se está convirtiendo en algo antipolítico, ¿no? Y sobre todo también quizás en la gente joven. Pero a la vez luego hay otra gente que está también activada. Yo cuando vengo aquí, cuando vine, no sé si fue hace, ya no sé si hace un año o 2 años, y cómo es el esto vascón, el haber vascón. Bueno, pues yo veo el haber vascón y me entra una alegría porque es alucinante ver cuánta gente joven crítica con una sociedad, crítica con unas maneras de hacer política, crítica, pues también está ahí. Y entre ese haber, pues habrá gente que es crítica con Euskal Herria Bildu, y habrá otra gente que es crítica, pero que ve a Euskal Herria Bildu como la única voz de esa Navarra disconforme. Bueno, a mí me parece que seguir escuchando a toda esa Navarra diversa y crítica por parte de Euskal Herria Bildu va a ser la que va a posibilitar que se vaya acercando. Yo entiendo que no es fácil, y también quizás habría que intentar o buscar otras maneras de hacer política. Estamos haciendo política como hace un siglo y la sociedad ha cambiado y las maneras de comunicarnos y de vivir ha cambiado. Entonces también es reflexión, ¿no? Cómo podemos llegar de otra manera o hacer otro tipo de actos o de política. No te he respondido realmente nada. Es reflexión. Yo también me gustaría añadir que en los porcentajes de voto realmente la gente joven, digamos que la opción preferida de la juventud que va a votar es Euskal Herria Bildu. O sea, quiero decir con esto que es verdad que puede haber bajado la participación de la juventud a la hora de votar, pero la que va a votar mayoritariamente tiene como referencia a Euskal Herria Bildu. Y esto es un potencial enorme. Me voy a explicar. Hace un par de meses, ya sabéis, las elecciones en Bizarra tuvimos un descenso de votos y bueno, haciendo la reflexión interna de qué podía haber pasado, estuvimos hablando con gente joven que nos decía que, por ejemplo, pues que de 18 que son de cuadrilla habían ido a 3. Las 3 a EH, pero 3 de 18. Esas 3 tampoco nos lo admitieron de juego. No hemos estado nosotros ahí empujando
y yo que sé, hablando con la gente, se ha conseguido por una mala política y por una mala utilización por medio de los medios de comunicación sobre lo que se hace en política, en crear un hastío, especialmente entre la juventud, sobre la política que nos moviliza. Pero tenemos mucho potencial, lo mismo que aquí, las personas que estamos para trabajar en nuestro entorno, tenemos mucho potencial también la gente joven que lo vemos claro y que estamos para apretar. Y coincido con Bel, tenemos que dar una vuelta. Yo estoy súper a gusto en este acto y está siendo una gozada, la verdad, y ver tanta gente. Pero tenemos que cambiar también las formas de hacer política para llegar a más gente. No sé si es ir a donde está la juventud, o que sea la propia juventud la que mueva y nos proponga qué tipo de actos quiere hacer. Es verdad que tenemos ahí un margen muy grande de ganancia, pero insisto, y quiero dejarlo como punto positivo, dentro de la juventud que vota somos la opción mayoritaria. Entonces vamos a apretar todas. Y luego, si vemos también los referentes que tenemos, sacamos una foto del Congreso de los Diputados, cuánta gente vemos y además qué imagen dan, ¿no? Todos trajeados, perfectamente. Y eso no es atractivo. Y si damos la imagen ya del Senado, pues ¿cuándo va a ser un jovenzuelo? O sea, el Senado es muchísimas personas mayores. Prometo ir con camisetas molonas. Si vemos, por ejemplo, la política también mundial, pues vemos pues a un Biden que tiene mucha edad, a un Trump que tiene mucha edad. Vemos a personas muy mayores que no son la referencia de la gente joven. Bueno, creo que tienes que pedirle las camisas a Chomi, que Chomi usa camisas súper molonas en el Parlamento. Ah, Chomi, sí, ya de eso lo veo. Tengo varios ejemplos ahí. Bueno, me parece que ya, ¿no? Que hemos hablado, hemos compartido y yo pienso que además, que ha sido incluso más productivo, me parece, que muchos de los actos que hemos tenido, ese feedback que hemos tenido. Y ahora queda pues daros ánimos, desde luego que si antes lo conseguimos, pues tenemos que volver a conseguirlo, sin duda. Y las dos papeletas pues tienen que entrar en las urnas. Por eso, pues volver a trabajar, volver a compartir, volver a animar a la gente y el día 23 pues a celebrarlo. Así que milla, es que...